Buenas tardes, de nuevo. Espero que el trabajo en las dos salas haya sido muy interesante y haya dado muchos frutos. Nos enfrentamos a una mesa en la que vamos a hablar de uno de los grandes retos al que nos enfrentamos como empresas, como individuos, como sociedades, como países. Vamos a hablar del medio ambiente, de la sostenibilidad. Este fin de semana acababa la cumbre de Egipto, para algunos como un fracaso, darle un poquito hacia adelante al balón a ver si acaba por rodar. Para otros fue un éxito porque se logró una solución de compromiso en el último momento del día. Son cosas que en este momento no están a nuestro alcance, por importantes que sean y por mucho que nos comprometan, pero sí es cierto que hay muchas cuestiones relacionadas con la sostenibilidad a nuestro alcance, el alcance de la empresa. A estas alturas pocos discuten ya que por lo menos tenemos la obligación de dejar a la siguiente generación un planeta, una casa en las mismas condiciones en las que nos la encontramos. Y eso tiene un coste, eso requiere un esfuerzo de la empresa porque además se lo están demandando todos los públicos con los que se relaciona. Y de ello vamos a hablar aquí en los próximos minutos, de las obligaciones de la empresa, de las obligaciones de los sectores y de las obligaciones de España como país o de la Unión Europea como ente supranacional, porque creo que a estas alturas ya no pueden distinguirse. ¿En qué momento estamos y hacia dónde vamos? Y para ello voy a dar paso al moderador de la próxima mesa, que es Pablo Bascones y Lundain, es socio responsable de sostenibilidad y cambio climático de PricewaterhouseCoopers. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Primera pregunta para ti. Aquí no se va nadie sin pregunta. ¿Vamos a cumplir en la Unión Europea? ¿Cuál es el escenario? ¿Los objetivos ambiciosos que se habían marcado o la guerra de Ucrania ha dado al traste con todos los calendarios? Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania puede paralizar determinadas decisiones, pero la realidad es que mirando en el medio y largo plazo ha acrecentado la necesidad de cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Es decir, los precios de la energía han demostrado de alguna forma que requerimos de una garantía de suministro y de impulsar las energías renovables y la descarbonización de todos los sectores de actividad. Y en este sentido, la Unión Europea tiene un programa muy claro de neutralidad climática para el año 2050, apalancado en un programa que es el Green Deal, ¿no? Con normativa y programas y políticas alrededor de la economía circular, fiscalidad medioambiental, renovables, cambio climático, que no ha parado y sigue adelante con el mismo. Así que yo creo que, aunque se puedan retrasar algunas decisiones ligeramente, sin lugar a duda esto sigue en la agenda. O sea que vamos a ponernos las pilas. Te dejo con tus ponentes, te dejo que seas tú quien les llames y vamos a escuchar lo que nos tenéis que decir. Perfecto, pues nada, buenas tardes a todo el mundo y casi voy a pedir al resto de los ponentes que participan en la mesa que vayan viniendo. Francisco Vilaplana es director de sostenibilidad para Workiva. Alberto Sarricolea, Managing Director responsable de banca corporativa para España y Portugal en BNP Paribas. José Luis Blasco, director global de sostenibilidad de Acciona. Y Roberto Fernández Albendea, director ESG de Iberdrola. Pues nada, lo primero de todo, daros la bienvenida. Muchísimas gracias por participar en esta mesa. La verdad es que cuando me propusieron participar con todos vosotros fue un halago, ¿no? Yo creo que sois personas, cada uno en vuestro ámbito de gran prestigio profesional y a muchos de vosotros ya os conocía, de hecho, ¿no? Me gustaría comenzar con Francisco, ¿no? Con Alberto, perdón. Acababa de comentar precisamente que cuando no estabais aquí, que un objetivo de la Unión Europea es la neutralidad climática y para conseguir la misma, una de sus planes de acción es el Plan de Finanzas Sostenibles, que no tiene otra razón de ser que reorientar los flujos de capital hacia actividades más verdes, es decir, que el dinero se dirija a financiar y dejadme que utilice esta palabra tan fea, ¿no? Enverdecer el sistema, ¿no? A hacer más verde los modelos de negocio y las actividades. ¿Cómo nos podrías contar cómo se está transformando el sector bancario en este contexto y en particular cómo ha afectado al modelo de negocio de BNP Paribas? Claro que sí. Bueno, primero de todo, gracias Pablo por la invitación y a ASET por la oportunidad de
compartir este panel con semejantes referentes del sector. Claramente los modelos de negocio de los bancos se están transformando, ¿no? Y en este sentido, si queréis, una reflexión y tres ejemplos. Al final, los bancos somos actores clave, especialmente en Europa, donde gran parte de los flujos de capital entre ahorradores e inversores pues, se da a través del canal bancario, ¿no? Entonces, en ese sentido, los bancos tenemos una responsabilidad para asegurarnos de que financiamos proyectos y empresas pues, que ayuden a descarbonizar la economía. Y en ese sentido también tenemos la responsabilidad de apoyar, si queréis, aquellas empresas o aquellos proyectos que si quieres no tuvieron la oportunidad de nacer verdes, pero sí que están comprometidos con esa transición y están haciendo pues, un esfuerzo también de cambio del modelo de negocio, ¿no? Y esa reflexión la hizo BNP Paribas pues ya hace más de 10 años, ¿no? Y hemos venido evolucionando nuestro modelo de negocio y ahora salto, si queréis, un poco a los tres ejemplos, ¿no? Primer caso, el banco adoptó una decisión muy valiente de salirse de una serie de sectores. Sectores como el tabaco, como el carbón, como el shale oil, el shale gas, las bituminosas. Son negocios que hacía antiguamente el banco, donde bueno, hay que reconocer que hacía un buen número de ingresos y sobre todo teníamos unos equipos potentes, ¿no? Entonces el banco tomó la decisión valiente de renunciar a esos ingresos por un lado y desmantelar esos equipos por otro, ¿no? Con lo cual, eso si queréis un primer ejemplo de cambio del modelo de negocio. Como evoluciona esto, el banco ha decidido apostar por otra serie de sectores y aquí apostar invirtiendo recursos financieros, decenas de miles de millones, por un lado, de inversión crediticia y inversión en equity, y recursos humanos. En ese sentido, pues hemos montado una plataforma, lo llamamos el Low Carbon Transition Group, con 250 profesionales, donde en vez de estar digamos, especializados en productos, no tenemos a un banquero de money, no tenemos un banquero de equities, no tenemos un banquero de financiación estructurada, son equipos multidisciplinares donde las diferentes nuevas tecnologías, y como decía, no solo los nuevos renovables, sino es también pues, hidrógeno en todo lo que es la cadena de suministro, tenemos carbon capture, tenemos biogás, biocombustibles, tenemos redes de recarga, movilidad eléctrica. Ahí tenemos banqueros multidisciplinares pues, que son capaces de ayudar a los clientes a asociarse con un socio, levantar equity, financiar un determinado proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, segundo ejemplo, impulso estos sectores, inversión en dinero y en personas. Y luego, por último, si quieres un tercer ejemplo de cambio en el modelo de negocio, es un cambio en la forma de trabajar. Al final, pues el ESG está evolucionando de forma muy rápida. Lo que era novedad hace unos años, los préstamos verdes, los SLLs, los SLBs, pues a día de hoy diría que casi el business as usual, pero todavía estamos en una etapa muy inicial del desarrollo de las finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, esto lo que nos obliga es a sentarnos con nuestros clientes y co-crear. Pues en términos de tesorería, de gestión de liquidez, de derivados, ahí ya no podemos ir con una solución. Nos sentamos de la mano y pensamos out of the box sobre cómo lograr instrumentos y soluciones más sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que con estos tres ejemplos quería un poco contestar a tu pregunta y como veis, los cambios en el modelo son de calado. Eso, Alberto, yo creo que observamos unos cambios, lógicamente, en el modelo de negocio de la banca. Y ahora pasemos un poco al corporate, ¿no? Precisamente hablabas de que en la banca, bueno, al final interactuáis, co-creáis, ¿no?, con el cliente. Normalmente vuestro interlocutor es el área financiera. Estamos en un foro precisamente de financieros. José Luis, como director global de sostenibilidad y como yo diría una de las primeras empresas al menos, ¿no?, que integró el área de sostenibilidad en el área financiera, esa integración responde de alguna forma precisamente a estos modelos de interactuación con la banca y demás. ¿A qué se ha debido y bueno, y qué ha aportado a Acciona, digamos, la integración del área de sostenibilidad y el área de financiero? Yo creo que la historia de todos nosotros es bastante parecida. Las compañías en un momento dado toman una decisión y a nosotros nos parecía que el departamento de sostenibilidad en Acciona era como tener un departamento de digitalización en Google, ¿no? No tenía mucho sentido tener esto.
Pero realmente nace de un impulso estratégico de José Manuel entre Canales. Básicamente lo que se trata de, pues como comentaba antes Alberto, separar todas las actividades fósiles, no hacemos gas, no hacemos oil, no hacemos nada incluido que tenga componente fósil, y a partir de ahí entran dos necesidades, ¿no? Una necesidad es de cómo gestionas esto y cómo incorporas la ventaja competitiva a las ofertas que te estás presentando, y a partir de ahí empieza a haber una mayor relación con la dirección financiera, ¿no? Entonces digamos que yo creo que el detonante está en los datos que necesitas para gestionar, pasar de reportar a gestionar, en los comités de inversión que necesitas valorar, y necesitas conocer cuál es el WACC que le vas a ofrecer a una determinada inversión dependiendo del alineamiento estratégico que tiene. Pero por eso tienes que tener claramente cuál es el alineamiento estratégico que tienes. Cómo incorporar esa ventaja competitiva en el modelo de negocio necesita de especialistas que sean cada vez más híbridos, ¿no? En cuanto a las dos materias. Y yo creo que la financiación es como que comentaba antes Alberto, es como el escaparate donde se ve esa hibridación, esa conjunción. Yo creo que nuestro equipo y nuestro Chief Financial and Sustainability Officer es capaz de hablar indistintamente de una cosa o de la otra, que es de lo que finalmente se trata, ¿no? Yo creo que el profesional de las finanzas, y aquí estamos en un foro de financieros, se nutre de mucha información que en un momento dado requiere de una mecánica y de un entendimiento diferente, ¿no? No se puede, sobre todo en una transición como la que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Yo creo que hay dos tipos al final de profesionales en las empresas: aquellos que creen que vamos a ser neutrales en carbono en el año 2050, con lo cual ya nos quedan 28 años, y aquellos que no creen en ello. Si uno es director financiero de una compañía que creen que vamos a hacer esa transición y nos quedan 28 años, requiere de un conocimiento que anteriormente no tenía. Es igual que adquirir la digitalización en su momento u otras competencias que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo en los perfiles profesionales. Yo creo que a nosotros ha sido una cuestión natural en nuestra compañía, pero creo que cada vez va a ser más frecuente en las compañías fundamentalmente las que quieren ser parte de la solución, aquellas que quieren ser de este nuevo sector de la descarbonización, que los directores financieros entiendan bien los retos que no solamente la parte financiera requiere, sino otras. Muchas gracias, José Luis. Roberto, en tu vida anterior, ¿no? Ejercías como director en el área de relación con inversores, ¿no? de Iberdrola, y entre otras actividades tuyas dentro de ese área, bueno, fuiste teniendo, ¿no? poco a poco una transición donde ibas interactuando más también con el inversor socialmente responsable, por llamarlo de una forma. Y ahora mismo, como director de ESG, sigues interactuando también con los inversores. ¿En qué medida has visto un cambio en la forma de pensar, en las capacidades de interactuar en materia de ESG de los inversores? ¿En qué medida están más formados y las preguntas que os plantean a los corporates son cada vez de un mayor calado y más complicadas o más técnicas, ¿no? ¿Has visto una evolución porque yo creo que llevas interactuando con inversores y tratando esta materia fácil 15 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo has visto la evolución del inversor en materia de ESG? Gracias, Pablo. Bueno, a riesgo de ponerme como un abuelo cebolleta, sí es verdad. me remonto 15 años, me remonto en torno al año 2011, 2010, y los inversores puramente SRI, que le llamamos entonces, pues era un nicho que estaba en París, ¿no? Entonces tú te ibas de roadshow a París, encontrabas con 4 o 5 fondos grandes, y entonces te machacaban con la accidentalidad, la controversia del no sé qué, la diversidad, pero esto era París, no había más. Tú te ibas a Londres y volvías a hablar del WOC, del crecimiento, del beneficio neto y del apalancamiento, ¿no? Ha cambiado muchísimo en estos años. Yo creo que por dos motivos. El primero es una concienciación del mercado de capital anglosajón de que el cambio climático afectaba al valor de sus inversiones. Y cuando se dieron cuenta de esto, el mundo cambió. En torno al año 2015, el Financial Stability Board creó un grupo de trabajo que se llama la Task Force en disclosures de cambio climático, de riesgo, que emitió unas recomendaciones que cuando las leyeron los inversores yo creo que algunos les tembló las piernas y decidieron apoyarlas masivamente. Se asociaron entre ellos y han conseguido que las compañías estemos masivamente reportando conforme a esas recomendaciones, que no es más que reportar cómo afecta el cambio climático a nuestras operaciones a futuro, al valor de nuestras compañías. En paralelo a eso, la Unión Europea empezó un proceso regulatorio tremendo que está ahora en un punto álgido quizás con la publicación de la nueva directiva y sus estándares,
donde pone en el centro del disclosure, del reporting de sostenibilidad, empezar el cambio climático y otros temas, pero enfocado desde el punto de vista del riesgo y la oportunidad para las empresas, ¿no? Estos dos temas han hecho que en la última década los inversores se hayan aproximado a nosotros mucho más frecuentemente, o sea, hay mucho más engagement que hace una década. Nos reunimos ya no solo París, ya vas a cualquier plaza financiera del mundo y hay especialistas de sostenibilidad que te requieren para encontrarte contigo y hacerte preguntas, porque hay mucho más escrutinio y ya no solo es el cambio climático, sino que hay otras disciplinas, pero es verdad que el cambio climático es el área de más interés y por lo tanto las compañías hemos tenido que reaccionar con mucho más medios. El reto yo creo que hoy tenemos las compañías es afrontar un tsunami regulatorio que toca el reporting desde el punto de vista, como os decía, del riesgo del cambio climático, pero luego también tenemos otro reto, que es demostrar que la ESG, como decía José Luis, de reportar a gestionar, lo que nosotros tenemos que intentar demostrar es cómo esos conceptos de sostenibilidad están integrados en las operaciones. O sea, que no basta con reportar ni basta con posicionarse desde un punto de vista conceptual, ¿no? Porque las empresas no somos ONGs, hacemos una actividad industrial o de servicios y en ese contexto es cuando tomamos un compromiso de sostenibilidad, ¿no? Con esto acabo esta pregunta, pero en ese esfuerzo nosotros hace 15 días comunicamos al mercado un plan de ESG con 40 objetivos, todos medibles, todos con un plazo y todos van a ser verificados, que lo que demuestran es que, ¿verdad?, desde sus operaciones contribuye a la sostenibilidad. Y no solo cambio climático, tenemos aspectos de biodiversidad, de economía circular, de diversidad de género, de ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual el planteamiento arranca el cambio climático, hizo cambiar el mundo, pero es mucho más que eso. Muchas gracias. Paco, el último, pero no menos importante. Yo creo que se ha hablado de reporting, de datos, ¿no? Al final los inversores cada vez manejan más datos, ¿no? Y los diferentes grupos de interés. Y vosotros gestionáis en Workiva pues una plataforma precisamente para la mejora de la recopilación, consolidación y gestión del dato, ¿no? En definitiva, en materia financiera y no financiera. ¿Qué esfuerzos observas que están realizando las compañías para gestionar estos datos y qué implicaciones van a tener las nuevas regulaciones en transparencia, como la directiva CSRD, la SEC, que establece también un estándar de Climate Disclosure, ¿no? ¿Qué impacto van a tener en las organizaciones y cómo lo van a abordar desde un punto de vista de la gestión del dato? Muchas gracias, Pablo. Bueno, un poco por poner en contexto también unas cuestiones que habéis comentado. Hace poco tiempo en Workiva hicimos una encuesta a nivel global, cerca de 1.000 inversores, y el 70% de ellos nos indicaban que tomaban la misma importancia a la información financiera que a la no financiera, ¿no? Eso ya directamente es un cambio, y eso lo que está provocando es que las organizaciones estén haciendo esfuerzos ingentes para poder aprovechar esta oportunidad, ¿no? Más allá de las exigencias regulatorias que ha comentado Roberto y ahora comentamos, pues están haciendo esfuerzos ingentes. Pero fundamentalmente porque la sostenibilidad es una oportunidad. Y hablaría de 3 oportunidades fundamentalmente. La primera de ellas, bueno, pues oye, al final más y más se está hablando del concepto de propósito corporativo, ¿no? Es decir, oye, del impacto que generan nuestras operaciones, lo que comentaba Roberto antes, de esos 40 KPIs, pues para que demuestren en qué medida están realmente aportando a la sociedad y al medio ambiente, ¿no? Por otra parte, la sostenibilidad también es una oportunidad para mejorar la imagen de marca. Es inevitable, no solamente de cara a acceder bueno, pues a más clientes, por decirlo de alguna manera, sino también de alguna manera también acceder a más talento, ¿no? Al talento de esas nuevas generaciones que están empujando un poco. Y por último, la sostenibilidad, y es en el foro en el que nos encontramos, representa fundamentalmente una oportunidad, y lo ha comentado antes Alberto, para abrir las opciones, mejorar tu capacidad de financiación y rentabilizar las operaciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Es cierto que es una oportunidad, pero como comentaba Roberto, ahora mismo nos encontramos en un momento álgido en el que están llegando muchas nuevas regulaciones que están tensionando ciertamente a las organizaciones, ¿vale? No solo únicamente la falta de recursos, sino que estamos en un mercado tan absolutamente dinámico y que de un día para otro te puede cambiar, que encima hacer frente a nuevas exigencias regulatorias, como puede ser el reglamento de taxonomía, que viene a establecer lo que es verde y lo que no es verde. La nueva CSRD a la que habéis hecho mención, que fundamentalmente lo que viene es a establecer un estándar común para la Unión Europea más allá de la NFRD, ¿no? Tenemos también las nuevas exigencias de la SEC, que creo que van a apoyar mucho ese camino hacia la neutralidad climática.
porque va a involucrar a las empresas en Estados Unidos que antes estaban un poquito más para atrás. Tenemos la nueva ley de cambio climático en España. Bueno, y otra serie de regulaciones que lo que está ocurriendo es que las organizaciones se están viendo difícil para poder dar respuesta a todas ellas de una manera responsable, ¿no? Y eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para eso consideramos que hay que dejarse asesorar, por una parte, por expertos como vosotros, como tú, Pablo, y por otra parte entendemos que hay que apostar por la tecnología, porque la tecnología lo que te ofrece es la capacidad para flexibilizar y agilizar tu respuesta a todas estas nuevas regulaciones y otros nuevos requisitos que pueden ser de los grupos de interés, ¿no? En definitiva, no hay que pensar con toda esta regulación que se trata de fiscalizar a las empresas en materia de sostenibilidad. Todo lo contrario, yo pienso que hay que verlo con el vaso medio lleno. Es decir, representa una oportunidad para que aquellas organizaciones que realmente apuesten por la sostenibilidad puedan beneficiarse pues, de acceso a mejor mercado, etcétera, ¿no? Por tanto, respondiendo finalmente a tu pregunta, efectivamente, apostar por la sostenibilidad y por una eficiencia en cuanto a los procesos de reporting y demás, mejora tu capacidad para acceder a los inversores institucionales. Muy bien, muchas gracias. Alberto, hablando de inversores, hay un estudio que presentamos ya hace aproximadamente un año en PwC, hablaba de que a finales del 2019 aproximadamente un 15% de los fondos de inversión en la Unión Europea integraban cuestiones ESG a la hora de invertir, de decir si invertir en una compañía o no. A cierre del 2025 nuestra estimación es que entre un 41 y un 57% de los fondos de inversión en la Unión Europea van a integrar estas cuestiones. ¿Cómo habéis transformado, antes hablábamos más de la financiación, ¿no?, en el banco, pero a nivel de vuestra gestora de fondos, ¿no?, y vuestra gestora de activos, ¿cómo habéis transformado el negocio y cómo habéis integrado estas cuestiones en vuestra operativa diaria? Si queréis aquí una breve reseña de lo que es BNP Paribas Asset Management a día de hoy, prometo no va a ser cuña publicitaria, y a partir de ahí pues veréis claramente cómo el ESG queda integrado, ¿no?, en cada uno de los eslabones del proceso de inversión. BNP Paribas Asset Management gestiona en torno a los 500.000 millones de euros, es una de las principales gestoras europeas, y llevamos haciendo SRI, como comentaba Roberto, desde el año 2002. Este año es nuestro 20º cumpleaños, por así decirlo, desde que empezamos a invertir con criterios SRI. Nos voy a recorrer a lo largo no voy a hacer un recorrido a lo largo de los últimos 20 años, simplemente quiero que os quedéis con una fecha, el 2019, donde BNP Paribas Asset Management publica una estrategia global, ¿vale?, de inversión sostenible, y este mismo año el 100% de nuestros fondos abiertos se gestionan con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, ¿vale? Con lo cual, esta hoja de ruta, esta estimación que hacéis para el 25 creemos que se puede alcanzar. Y en ese sentido, el banco ha dedicado pues, un equipo de 30 personas que se asegura de que precisamente los criterios ESG están impregnados en todos estos eslabones del proceso de inversión. El proceso de inversión, básicamente, una gestora empieza con la definición de la filosofía de inversión. A partir de ahí pues empiezas a hacer research y empiezas a generar ideas de inversión, y una vez ya tienes los valores o los activos en los que quieres invertir, construyes la cartera, haces el risk management, y a partir de ahí, digamos, empieza todo lo que es la fase de engagement con el emisor, con el corporate eventualmente. Tienes con determinados activos todo lo que son los elementos asociados al voto en las juntas de accionista, y por último y no menos importante tienes todo el tema del disclosure y reporting, que es muy importante, ¿no? Entonces, en esta cadena, ¿no?, que os acabo de comentar, pues el ESG está presente en todos los eslabones. Como decía antes, el banco por definición pues decidió salir de una serie de sectores, pues lógicamente en el primer eslabón, en la filosofía de inversión, pues no vamos a invertir en activos asociados al tabaco o al carbón, por ejemplo. Cuando hacemos la generación de ideas de inversión y el research, pues evitamos invertir en activos que no tengan un rating ESG. Y en cualquier caso, hacemos un ESG due diligence propio, cada vez que optamos por analizar un determinado valor. A partir de ahí está el engagement. Yo creo que esto es importante porque se exige al gestor
en aquellos nombres donde el ESG rating o ha empeorado o hay algún elemento controvertido, se le pide al gestor que solicite a la compañía un plan de engagement y de esa forma pues, se mantiene un diálogo pues, muy abierto y sobre todo muy constructivo, ¿no? con las compañías. Aquí me gustaría señalar, el banco fue uno de los fundadores de una iniciativa que se llama Climate Action 100+. En origen, lo que se trataba es que un grupo de inversores nos agrupamos y decidimos entablar conversaciones con los 100 principales emisores de CO2 del planeta. Ahora esos 100 son 166, agrupan el 80% de las emisiones y de ser un grupo reducido de inversores, pues ahora estamos hablando de casi 700 que gestionamos casi 70 trillones de dólares, ¿no? Y la idea pues, es precisamente tener ese tipo de diálogo constructivo para ayudar en esa transición. De hecho, de estos 166 compañías contaminantes, pues el banco lidera las conversaciones con 9 de ellos, ¿no? Lo cual pues, también es un elemento de lo que nos sentimos orgullosos. Hablábamos del voto. Ahí el banco es muy proactivo, votando en las juntas iniciativas que ayuden en esta transición y es muy activo también proponiendo resoluciones. Y por último, en el último eslabón, que hablábamos de todo lo que es el reporting y el disclosure, además de monitorizar cómo evolucionan nuestros fondos, pues en términos de métricas como la huella de carbono, diferentes KPIs de sostenibilidad, lo que también es reseñable decir que este va a ser el 9º año que publicamos Memoria de Sostenibilidad, ¿no? En nuestra gestora, lo cual te indica que todo el tema del ESG en nuestra gestora de activos pues lo tenemos muy embebido. Muy bien, muchas gracias. Roberto, me consta que tienes que coger un avión en breve. Yo te lanzo una última pregunta y siéntate libre si tras esta pregunta necesitas marchar. Gracias, Pablo. Iberdrola, si no el más, fuera de la banca, uno de los emisores que mayores emisiones de bonos verdes ha hecho, ¿no? En los últimos años. ¿Podrías contarnos un poquito las lecciones aprendidas? ¿Qué ventajas tiene el bono verde versus un bono tradicional y en qué medida os ha ayudado para reconvertir de alguna forma la compañía en un modelo de compañía más verde? Claro. Bueno, tenemos que remontarnos al 2014-2015, cuando hicimos el segundo bono verde europeo, creo que después de un competidor francés. Ventajas. Bueno, lo primero es que a una empresa como Iberdrola nos permite visibilizar muy bien que nuestra estrategia de descarbonización y de inversión en redes inteligentes y renovables pues tiene su contrapunto, el activo, lo tiene en el pasivo del balance, ¿no? Donde estamos siendo capaces de financiar activos verdes con pasivos verdes, ¿no? Y eso es un síntoma de coherencia y refuerza la imagen de marca y la estrategia, ¿no? Si vamos a algo más palpable, es evidente que diversifica la base inversora. Cuando vemos los libros, cuando hacemos una emisión y ves el tipo de inversores que está dentro, no es el mismo tipo de inversor, no son los mismos nombres, ni es el mismo número que cuando emitimos un bono que no es verde, ¿no? Y como ejemplo, en la última emisión que hicimos, dos bonos de 500 millones hace 15 días, yo creo que la sobresuscripción estuvo en 3,5 o 4 veces. Una demanda muy importante. Para los tesoreros, todavía más importante, creemos que mejora el coste. Esto es algo muy controvertido, hay estudios de distinta índole, se habla de un green premium entre 1 y 10 puntos básicos. Nosotros creemos que podemos estar viendo premios de en torno a 8 puntos básicos en el caso de Iberdrola, pero esto, quiero decir, con comillas, esto es muy difícil de extrapolar a otro emisor. Hay que verlo cada uno desde su punto de vista, ¿no? Otra ventaja que hemos visto es que el Banco Central Europeo, que ya está dejando de comprar bonos de emisiones privadas, cuando son verdes siguen entrando. Y por supuesto esto te apoya el libro y te ayuda. Y encima, porque los bancos también tienen más apetito por el producto y encontramos más bancos pues dispuestos a trabajar con nosotros y ayudarnos, ¿no? ¿Esto dónde nos ha llevado? Para que tengáis un orden de número, Iberdrola ha sido durante 5 o 6 años el máximo emisor privado, corporate, de bonos verdes del mundo. Tenemos unos 17.000 millones de bonos verdes vivos. Si sumamos préstamos verdes son 25.000 millones y si sumamos líneas de crédito dispuestas o no dispuestas, estaríamos en 46.000 millones de instrumentos financieros verdes vivos en este momento. ¿Dificultades? Bueno, yo creo que nosotros desde el principio optamos por un estándar de emisión bastante robusto, donde tenemos
que hacer una especie de due diligence de los proyectos que vamos a financiar. Hacemos el modelo de bono verde basado en uso de fondos, que es en el que se ha inspirado la Unión Europea para emitir su próximo, esperemos dentro de poco, estándar europeo de bonos verdes. Lo hemos sometido a una verificación, una second party opinion en el momento de la emisión, y anualmente un tercero, que en este caso creo que lo firma Pablo, emitimos un informe de beneficios de los bonos verdes, de los activos financiados, y es verificado por un tercero. Entonces, hemos complicado el proceso administrativo. Eso, evidentemente, es un reto, tiene un coste, pero nosotros desde el principio queríamos asumir que el producto que emita Iberdrola tenga el máximo estándar de calidad y asumir el mínimo riesgo reputacional con los inversores, que son los que nos financian, ¿no? Estamos hablando de que hemos hecho más de 38 operaciones y que había que poner orden, ¿no? O sea, que el reto es un poco administrativo, un poco más de coste, pero hay que hacerlo bien, pero estamos contentos, creemos que ha dado sus frutos. Muy bien, muchas gracias. José Luis, hemos hablado de inversión verde, de financiación verde, pero la gran pregunta es, ¿qué es verde, no? Y entonces, ante esa pregunta, la Comisión Europea desarrolló ese reglamento de taxonomía que tú tuviste el privilegio de participar en todos los desarrollos técnicos como miembro del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles, ¿no? ¿Podrías contar un poquito en un foro de financieros, tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Podrías, entiendo que hablar horas de este tema, ¿no? Pero contar a grandes rasgos en qué consiste este reglamento de taxonomía, para qué va a servir y qué barreras se están encontrando, porque hay barreras, ¿no? La idea es espectacular, pero lógicamente hay barreras de aplicación, ¿no? Del reglamento de taxonomía por las dificultades técnicas muchas veces que tiene determinadas interpretaciones. No sé si podrías contarnos un poquito a grandes rasgos. Sí, bueno, lo voy a intentar, me cortáis. Sí. Rápidamente, si tuviéramos que definir cómo serían esas inversiones verdes en el año 2050 en una Europa descarbonizada por ley, como lo tenemos, tendríamos un problema, ¿no? Teníamos el problema de determinar cuáles son las tecnologías que sobrevivirían en esos 28 años, cuáles serían las actividades que sobrevivirían en esos 28 años. Bueno, la taxonomía lo que hace básicamente es centrarse en aquellos, en este caso voy a centrarme en la taxonomía climática, lo que hace es concentrarse en este caso en el 92% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, que son 86 actividades, y sobre esas actividades sacar la variable de actividad de cada una de ellas y extrapolarla en un mundo descarbonizado. Vamos a poner a mí me gusta poner este ejemplo, y es como si nos metiéramos todos en un ascensor, apretáramos el botón del año 2050, apareciéramos el año 2050 y Alberto, ¿somos neutrales en carbono? Pues claro, lo conseguimos el año pasado. Y, ¿cómo se produce la energía eléctrica? Yo no sabría decir ahora mismo cuál va a ser el mix de energía eléctrica en el año 2050. Lo que dice la taxonomía es que debería tener menos de 100 gramos de CO2 por kilovatio hora. ¿Y cómo se depura el agua? ¿No? Pues con menos de 0,5 kilovatios hora por metro cúbico. Y así iríamos respondiendo a cada uno de los retos de descarbonización que tiene cada uno de los sectores. Esos criterios, que llamamos de contribución sustancial, son los que definen los sectores, digamos los umbrales a partir de los cuales la actividad es taxonómica. La segunda cuestión es que, hombre, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer sin dañar los otros objetivos, ¿no? Sería el segundo objetivo, y el tercer requerimiento sería que lo hiciéramos respetando los derechos humanos. Bueno, pues esta es un poco la taxonomía. La taxonomía sería como una especie de back to the future al año 2050. Bueno, algunos de ellos, mis compañeros, llaman una prueba anticuñados, ¿no? Para si esto es o no verde, que tiene muchas acepciones, pero la gran dificultad es que tiene 400 páginas. Yo no creo en la dificultad técnica. Nosotros reportamos sobre 12 actividades todos los años, desde el año 2019, y les aseguro de que no tardo más de 300 horas en echarle a la de equipo completo a hacer la taxonomía. Yo creo que es otra segunda dificultad es creer que esto es un ejercicio de reporting, otro error enorme que es, Dios mío, ya están estos burócratas de Bruselas inventándose nuevos reportes para que yo trabaje para ellos, pero no, es una orientación estratégica, nos da una idea. Lo que ocurre es esto, que no tenemos que hacer arrastrándolo en los pies, sino tenemos que verlo como oportunidad, como comentabais antes. Yo creo que las grandes dificultades están en nosotros mismos, en cómo nos enfrentamos, cómo
cómo utilizamos la taxonomía como una herramienta estratégica que nos hace guiar nuestras inversiones, ¿no? Porque digamos que el objeto principal de la taxonomía es guiar el CAPEX de las compañías en la dirección correcta de la descarbonización, donde hay un montón de oportunidades, pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es transformando y adaptando nuestra compañía a ese nuevo futuro descarbonizado que viene. Muy bien, muchas gracias. Paco, de nuevo hemos hablado de datos, ¿no? Entonces, antes ya has introducido el tema, pero me gustaría saber cómo la tecnología puede ayudar a calcular métricas más fiables, ¿no? Y sobre todo, hablar también de en tiempo real. Es decir, tradicionalmente la información ESG se ha manejado de una forma muy manual, ¿no? y muy centrada en el reporting en lugar de la gestión, ¿no? En el reporting anual, de decir, oye, en tal fecha extraigo los datos, los calculo y los reporto. Cuando estas métricas, el objetivo final es el reporting, pero deben manejarse en el día a día para ir evaluando el performance de una compañía. ¿En qué medida la tecnología nos va a ayudar a medir todo esto y a agilizar el proceso y a gestionar, no solo a reportar? Bueno, déjame introducirte antes, Pablo, que en realidad, en la actualidad, las organizaciones lo están teniendo bastante complicado para poder reportar en tiempo real su desempeño en materia de ESG, sea a nivel interno o sea a nivel externo. Al final, la toma de decisiones de inversión interna son iguales de importantes que comunicar al mercado para cualquier inversión que quieras hacer, de financiación que quieras acceder, etcétera, ¿no? Y eso es fundamentalmente por una cuestión que antes se mencionaba, y es por la propia naturaleza del dato no financiero. El dato no financiero, al contrario del financiero, que, bueno, pues que ya tiene un desarrollo pues de años, ¿no? Te diría de 100 años, creo que hace poco tiempo leí, y bueno, pues está valorado en un escrutinio, un control, digamos, también lecciones aprendidas que han permitido que las organizaciones puedan manejar ese dato con una agilidad mucho mayor, ¿no? ¿Pero qué ocurre con el dato no financiero? Pues que está, digamos, distribuido a lo largo y ancho de la organización, distribuido entre diferentes departamentos, que pueden ser el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Medio Ambiente. Puede ser también diferentes subsidiarias, filiales, que estén y que tengan diferentes formas de recopilar la información. Entonces, de hecho, también diferentes procesos que estén asociados a cada uno de esos departamentos, diferentes sistemas deslocalizados y que muchas veces no se hablan entre sí. Información también que está fuera de sistemas, que no serán pocas las organizaciones que mantienen todavía datos fuera de sistemas que puedan digitalizar, ¿no? ¿Eso que produce? Bueno, pues una dificultad para poder acceder a esa información, ¿no? A esto se le añade otra cuestión, y es que, al contrario que pasa con el dato financiero, que igual que se ha desarrollado durante mucho tiempo, pues tiene también medidas específicas de cómo comunicarlas al mercado para que el mercado pueda comparar manzanas con manzanas, como se dice en terminología anglosajona. Pues, ¿qué ocurre? Que todavía no está claro la manera de divulgar esa información, la manera en la que tú recopilas esa información, generas una serie de KPIs y los informas al mercado y a los diferentes stakeholders para que puedan valorar, digamos, realmente si tu desempeño está siendo correcto o no. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que, en definitiva, aquellas organizaciones que todavía no han dado ese paso extra para poder gestionar su dato no financiero al nivel del dato financiero, pues evidentemente están perdiendo una oportunidad de oro y perdiendo esa capacidad de competitividad en materia de sostenibilidad con respecto a otras que sí lo están haciendo, ¿no? ¿Qué hace la digitalización de todo ese proceso? Bueno, pues fundamentalmente lo que te permite es agregar en torno a un único espacio toda la información no financiera, agilizar y flexibilizar tu proceso de respuesta a todos los diferentes frameworks, que no son pocos y ya vosotros seguramente los estáis viviendo, que hay que responder, y después las regulaciones, y por último, y lo más importante, tu capacidad para que en un momento determinado te llega BNP Paribas, te llega con una propuesta después de hacer un análisis,
y te dice, oye, cuéntame cómo estás aquí, 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 hoy. Pues que en un periodo entendible tengas la capacidad para responderle, quizás no en tiempo real, porque eso ya estaríamos hablando de mercados financieros, ya trading y demás, pero sí que tengas una capacidad para ofrecerle datos confiables, con absoluta trazabilidad, y en los que realmente tú puedas, bueno, pues decir, oye, este soy yo, ¿no? Y ese es el aspecto donde viene la tecnología, la digitalización, en este caso, pues el chacarrillo de Workiva, ¿no? Pues a aportar a todo lo que es, bueno, pues la materia de lo que es el reporting y la gestión y la gobernanza del dato no financiero. Muy bien, muchas gracias. Vamos terminando. Voy a hacer un breve resumen de lo hablado. Lo único, mientras que hago el resumen, os voy a pedir que penséis cada uno un tuit de no más de 30 segundos, ¿no? Como resumen un poco de la sesión o de vuestra visión en el medio largo plazo de la inversión sostenible y la financiación sostenible, de la integración de la sostenibilidad en la estrategia, de cualquier ámbito de los que hemos hablado que consideréis oportuno, ¿vale? Bueno, hemos hablado en la sesión, simplemente por recordar algunos mensajes fuerzas, de modelos de negocio de la banca que se están transformando, ¿no? Tenemos el caso de BNP Paribas, que la verdad es un ejemplo. Fue, si no el primero, uno de los primeros bancos, ¿no? que hizo una transformación muy relevante, ¿no? de todo el modelo de financiación y de todas sus políticas y estrategias de inversión. Hemos hablado también de la integración financiera y no financiera, ¿no? De cómo la sostenibilidad forma parte del core de la estrategia y de cómo se integra, ¿no? Con los departamentos financieros, de la evolución del inversor socialmente responsable, cómo ha evolucionado durante todos estos años y cómo cada vez va teniendo más un discurso, ¿no? Aterrizado y concreto sobre la materia, de la necesidad de la gestión del dato y de la tecnología. Y hemos hablado también del apetito por la financiación sostenible y por los bonos verdes, cómo ha ido creciendo, ¿no? Y atrayendo a los inversores. Y, por supuesto, de una regulación creciente en el ámbito de ESG. Pasamos, si os parece, al famoso tuit. Empiezo, si os parece y no tenéis inconveniente, por Roberto. Y, Roberto, te dejamos que huyas. Muchas gracias. Yo diría que la sostenibilidad es la nueva perspectiva estratégica. Pero me quedo un minuto. Muchas gracias. ¿Yo? Sí, continuamos así. Pues yo diría, si es fácil, es greenwashing. Esto no va de hacer cuché. Esto va de transformar compañías, de adaptarlas a nuevos... Entonces digamos que tenemos una cierta resistencia porque hemos entendido, hemos aprendido en la época, digamos, anterior, en el siglo XX, todas las herramientas de management están paridas en otro momento, con lo cual ahora, y el momento vital de aquellos que son, ¿sabes?, nuestros CEOs en nuestros IBEX 35, pues yo creo que están en un momento donde todavía no ha alumbrado la nueva vía, ¿no? La nueva economía. Seguimos viviendo en la vieja y como decía el filósofo marxista italiano, creamos monstruos entre medias. Entonces creo que en ese momento lo que tenemos que buscar es esa autenticidad y esa capacidad de transformación. Hay que decidir si uno está en la época analógica o en la descarbonizada. Te voy a copiar ese tuit, ¿eh? El primero. Alberto. Bueno, yo, así a modo de tuit improvisado, yo creo que esto lo sacamos entre todos y es un poco como Fuente Ovejuna, ¿no? Todos a una y aportar ahí y arrimar el hombro. Paco. Bueno, yo diría que sostenibilidad y digitalización, un binomio obligado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Paco, Alberto, José Luis y Roberto. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por participar de esta sesión. Gracias.